Bueno, inicio la presentación. Como de costumbre estoy grabando. Bueno, jóvenes, estamos viendo las clasificaciones hoy. Vamos a abarcar todas las clasificaciones de los síndromes respiratorios. Unos están basados en la fisiopatología, otros están basados en la espirometría que hemos visto con This call is ustedes, now being recorded. y otros están confeccionados en forma mixta. Nosotros hemos escogido de las amplias variaciones clasificatorias que tienen las neumopatías en, en los programas, y hemos escogido el de la espirometría con la clínica, para que casi te diré que es estandarizado, universalizado esta clasificación. De todas maneras, se las voy a presentar todas y vamos a ir analizando una por una. Cualquier clasificación a la hora de la hora es buena. La cuestión es que uno sepa aplicar con practicidad, ¿qué se puede decir? Diagnóstica, que te ayude a hacer un buen diagnóstico y que te oriente en una buena terapéutica. Por el tipo de insuficiencia respiratoria, o sea, aquí ya te está hablando de pacientes que tienen patologías respiratorias que incluso ya han llegado a ser un grado de insuficiencia respiratoria. Obviamente, insuficiencia respiratoria al final es sinónimo de hipoxemia, que esto lo puedes medir con la presión parcial del oxígeno en gasometría, con la PaO2. A nivel del mar es abajo de 90 milímetros de mercurio. Pero en ciudades de altura como La Paz, Oruro, Potosí, Uyuni, etcétera, es abajo de 60. Entonces, por inadecuada oxigenación o hipoxemia, puede haber pacientes con insuficiencia respiratoria, y lo que más destaca es la hipoxemia. Pueden ser cuadros de fibrosis pulmonar en los cuales no haya habido un intercambio alveolo-capilar adecuado, ¿sí? Pueden ser sujetos que tienen un edema agudo de pulmón, etcétera. La cuestión, lo que más destaca es la hipoxemia. Son individuos que van a estar cianóticos, fríos, sudorosos, pálidos, pero sobre todo cianóticos, con aleteo nasal, sobre todo con exacerbación del uso muscular de esternocleidomastoideos, escalenos, intercostales, el diafragma, etcétera. Realmente es desesperante ver a un paciente que le falta el aire, que no puede respirar y siente que está muriendo. Es terrorífico ver esto, pero de todas maneras, ustedes sí van a poder orientarse que en el cuadro, por esta clasificación que te doy, lo que más prima es la hipoxemia. Habrá que darle, obviamente, inmediatamente tratamiento con oxigenoterapia. Dar oxígeno es dar vida, pero a veces requieren intubación. O hay pacientes que tienen también insuficiencia respiratoria, pero por inadecuada excreción de dióxido de carbono. Lo que hacen es retener el dióxido de carbono. Son pacientes con hipoventilación. Con hipoventilación. Si tú inmediatamente los ves, seguramente son pacientes que tienen deteriorado el estado de conciencia, cianóticos, poliglobúlicos probablemente, con hipercapnia, si les pides gasometría, lo que más destaca, hipercapnia, con acidosis respiratoria o sin ella. Casi siempre aquí están los pacientes con hipoventilación, sobre todo la poliglobulia, o pacientes con medicación que han tomado para el sistema nervioso central, ¿sí? Exceso de
somníferos o hipnóticos, o todavía, sí, presencia de anestésicos. La cuestión es que el paciente ha hecho hipercapnia, a veces incluso con acidosis respiratoria. Y hay por exagerada eliminación de CO2, o sea, pacientes con un síndrome ventilatorio, o sea, hiperventilando, están respirando arriba de 30, 40 respiraciones por minuto. Tienen, lo más probablemente, si le pides gasometría, hipocapnia. Son pacientes que probablemente están con un trastorno del sistema nervioso central cuando tienen un trauma craneoencefálico. Son pacientes que hiperventilan. Y lo que más destaca en ellos es la hipocapnia. Voy a abrir la puerta, hay varios que han tocado. Bueno, esta es una de las clasificaciones que pongo a disposición vuestra. Otra, por el tipo de falla alveolo-respiratoria. Aquí la patología está más que todo a nivel alveolo capilar. Yo les había dado la anterior clase unos cuadritos en los cuales hay trastornos del intercambio de gases a nivel alveolo capilar. Puede ser por trastorno puro de la perfusión, o sea, pacientes en el cual el alveolo está muy bien, o sea, con eso te hablo de que el pulmón está bien, pero ya también el trastorno está a nivel del capilar pulmonar. El capilar pulmonar está tapado, aplastado, obstruido. O sea, a eso llamamos trastorno de la perfusión. La ventilación está bien. La relación ventilación-perfusión obviamente está alterada por falla de la perfusión. O sea, el capilar está. Y entonces hay un aumento del espacio muerto fisiológico. Está como en nuestra cavidad aérea. En nuestra vía aérea superior, por ejemplo, hay aire, pero no hay alveolos que hagan intercambio. Eso se llama espacio muerto fisiológico. Esto acontece en casos de embolia pulmonar, ¿sí? Arteritis pulmonar, etc. En esos casos se va a ver trastornos puros de la perfusión. En estos, el trastorno está más que todo en la ventilación. Los capilares están muy bien. Aquí el trastorno es en la ventilación. Vamos a suponer un pulmón con atelectasia, que un lóbulo esté aplastado, pero los capilares están normales, pero no hay alveolos que estén inflados. Por lo tanto, la sangre está queriendo recoger oxígeno, no lo hace. Es como si estuviese haciendo un puente o un cortocircuito. Está mezclando sangre venosa para la aurícula izquierda y va a mezclar sangre venosa, o sea, no oxigenada, ¿sí? Con sangre oxigenada. A eso se llama, o va a ser un puente, a eso se llama shunt o cortocircuito. En este caso se ven las atelectasias, los derrames pleurales, ¿sí? Los, los neumotórax, ahí tienes, trastornos de la ventilación. Y trastornos puros de la difusión. Aquí el problema está en la membrana alveolo capilar, en la membrana alveolo capilar. Aquí hay un trastorno entre el alveolo y el capilar, ¿sí? Un trastorno entre el alveolo y el capilar. Puede ser porque está tomado el alveolo y el capilar. Hay algún impedimento que impide hacer un adecuado intercambio de gases. Puede ser agua, un edema agudo del pulmón, entonces va a provocar un trastorno en la difusión. O puede que el tejido alveolo capilar esté fibrosado, como en algunas neumonitis intersticiales, o fibrosis pulmonar, o sílico-tuberculosis. Entonces está provocando un trastorno puro en la difusión. O sea, aquí los diagnósticos que se van a hacer generalmente van a ser clínicos, pero con ayuda
de gabinete, radiografías, tomografías, ecografías, gasometría, ¿sí? Este tipo de clasificación de síndromes respiratorios por trastornos de la perfusión, ventilación o difusión. Esta es también otra clasificación de tipo fisiopatológico. Según la espirometría, esta sí, esta es la que hemos visto, la que hemos estado analizando últimamente. Hay que medir el BEF, que es el BEF, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que en espirometría le sé. Y puedo ir hacia atrás. Creo que aquí está. Aquí está. Si a un individuo con falla respiratoria o insuficiencia respiratoria le mide el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿sí? ¿Cuánto es con cronometrada? ¿Sí? Obviamente, y le mido la capacidad vital forzada y la relación volumen expiratorio forzado sobre capacidad vital forzada me sale más o menos 40, 50, 60, ¿sí? Seguramente va a ser obstructivo. Si me da estos valores, ¿sí? Seguramente va a ser restrictivo. Y ahí me voy a averiguar qué es obstructivo, qué es restrictivo. Entonces, según la espirometría, aquellos individuos que tienen un volumen expiratorio forzado debajo de 70, ¿sí? por ciento son catalogados como síndrome obstructivo bronquial. Este es el que vamos a aplicar en nuestros conocimientos en el desarrollo de nuestro programa académico. Por eso les voy a pedir que tal vez lo memoricen, aunque no tienen mucho que memorizar porque ya está. La mayoría de las neumopatías obstructivas, o se les llama también síndrome obstructivo bronquial, o neumopatías obstructivas, integran a la bronquitis crónica, al asma y al enfisema. Unos no lo integran al asma porque el asma es una situación temporal, ¿sí? Solamente se obstruye cuando el episodio de asma está presente, pero después si das tratamiento y desaparece el asma o la obstrucción bronquial, bueno, el individuo se torna normal. Pero en la bronquitis crónica, o sea, los que fuman mucho bronquitis crónica, y el enfisema, ¿sí? Le haces un estudio espirométrico, seguramente va a estar la relación volumen expiratorio forzado en un segundo, va a estar en un porcentaje debajo de 60%. Ese es un clásico. En el síndrome restrictivo pulmonar, la relación volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada va a estar normal o incluso un poquitito arriba del normal, va a estar en 80, 90%. ¿Quiénes integran el síndrome restrictivo pulmonar? El síndrome restrictivo pulmonar integran varias patologías o neumopatías, también conocidas como neumopatías restrictivas. Por ejemplo, la telectasia, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, por ejemplo, la tuberculosis, las neumonías, o sea, todas las enfermedades del parénquima pulmonar o de la pared pulmonar, como es la obesidad, la cifosis, la cifoescoliosis, etc. Las patologías que afectan, como por ejemplo el exceso de fármacos hipnóticos o la anestesia o el trauma craneoencefálico, que impiden que el individuo no pueda inflar el pulmón. Al final, en palabras muy ordinarias, si vale el término. Pero aunque lo definido no entra en la definición, ¿sí? El pulmón está impedido a hacer insuflación, como es en una atelectasia, ¿sí? Síndrome restrictivo. O un obeso, por ejemplo, debilidad de su pared torácica, no puede inspirar el tórax. Hace una respiración superficial. Ahí tienes varias patologías que vamos a estudiar. La telectasia, el desame pleural, el neumotórax, sí, el biotórax, hemotórax,
el trauma torácico, el trauma cráneoencefálico que impide que el pulmón se infle y se desinfle, etc. Este lo vas a medir con la espirometría. Igualmente el síndrome de bloqueo alveolo capilar, ¿sí? Que casi te va a dar mixto de ambos. El síndrome de bloqueo alveolo capilar. Aquí la patología está en la membrana alveolo capilar. Casi siempre es por agua, exceso de agua ahí. O sea, aquí vamos a estudiar el síndrome de distrés respiratorio, lo que ahora está matando a la gente con la pandemia, ¿sí? Que es la acumulación de secreciones, ¿sí? La acumulación de detritos celulares en la membrana alveolocapilar. Eso lo vas a ver en el distrés respiratorio, en el edema agudo de pulmón cardíaco y no cardíaco. En el no cardíaco están por sepsis, lo que estoy hablando por el COVID. Y el último, que es el síndrome de defecto de perfusión. En el síndrome de defecto de perfusión hemos visto la embolia pulmonar, o sea, los alvéolos están bien, pero lo que no está bien es el capilar, que está tapado. A eso llamamos embolia pulmonar. Esa es la patología básicamente del síndrome de defecto de perfusión. Estas patologías entonces vamos a ir integrándolas poco a poco, los vamos a ir conociendo y hoy ya vamos a estudiar las causas de hipoxemia. Al final las causas de hipoxemia son dadas por todos estos otros trastornos que los he dado. Felizmente que podemos medirlos. Felizmente clínicamente te puedes orientar rápidamente. El paciente que tiene hipoxemia inmediatamente tiene quimiorreceptores respiratorios, sí, a nivel central, sí. Tienes quimiorreceptores a nivel del callado de la aorta, de los corpúsculos carotídeos, etcétera. Sí, que denotan que el individuo que tiene falta de oxígeno inmediatamente va a ser angustia, va a ser insuficiencia respiratoria, va a ser aleteo nasal, tiraje, cornaje, hiperactivación de los músculos principales y accesorios de la respiración, esternocleidomastoideos, escalenos, intercostales, diafragma. Casi siempre van a estar, el paciente va a estar pálido, frío, sudoroso, cianótico, ¿sí? Casi siempre van a ser secundarios la hipoxemia, si mides por gasometría, una PaO2, presión parcial del oxígeno, debajo de 60 milímetros de mercurio en las ciudades de altura y debajo de 90 milímetros de mercurio en el oriente o en ciudades a nivel del mar. Hablando de Bolivia, seguramente va a haber, esta hipoxemia se va a ser secundaria a muchos trastornos de la ventilación perfusión. Pueden ser neumonías, trauma torácico, multitud, o trastornos hipoventilatorios, ¿sí? Puede ser por exceso de hipnóticos, trauma cráneoencefálico que ha afectado al centro respiratorio y al final ha generado hipoxemia, ¿sí? Factores mixtos, embolia pulmonar, cortocircuitos venoarteriales, al final todos se destacan. Al final, cuando veamos el último capítulo de neumopatías obstructivas, restrictivas, al final de la fisiopatología respiratoria, veremos que la hipoxemia es uno de los grandes signos que te ayudan a diagnosticar insuficiencias respiratorias. El síndrome obstructivo bronquial, que ya casi siempre lo estoy tomando aquí, el síndrome obstructivo bronquial, casi siempre lo vamos a estudiar a partir de la próxima semana. Sí, a partir de la próxima semana vamos a estudiar dentro del síndrome obstructivo bronquial el asma, la bronquitis crónica y el enfisema. Esos tres vamos a estudiar como integrantes del síndrome obstructivo bronquial. Hoy solamente te estoy dando un adelanto de lo que se entiende por síndrome obstructivo bronquial. Casi siempre la patología obstructiva bronquial
puede obstruir, ¿no? Intraluminal o extraluminal, obstruye el flujo de aire intrapulmonar, generando, o sea, hace que el individuo ingrese ya en la inspiración con menor resistencia, o sea, felizmente en este síndrome el ingreso de aire se facilita porque hay una dilatación, una broncodilatación, casi siempre en el síndrome. Hay menor resistencia a la inspiración. O sea, el problema no es que el aire no pueda entrar al tórax, entra, incluso con menor resistencia a la inspiración, como aquí te digo. El problema es la dificultad para expirar. Por eso es que se mide con el volumen expiratorio forzado en un segundo. No puedes eliminar, no puedes expirar porque hay una broncoconstricción en la expiración fisiopatológica, obviamente, y hace un fenómeno valvular. El aire entra al alveolo fácilmente en la inspiración, lo que no puede es vaciarse en la expiración porque se hace un fenómeno valvular. Y entonces el aire se atrapa en el alveolo. Y al atraparse en el alveolo se agranda. Y al agrandarse a veces rompen tabiques. Y ahí viene el enfisema. El enfisema es un individuo que tiene cavidades aéreas grandísimas, ¿sí? Y tiene un tórax súper agrandado. Todos los pacientes que tienen síndrome obstructivo bronquial, al final, por este fenómeno valvular, inspiratorio, expiratorio y atrapamiento aéreo, lo que hacen es hacer síndromes de sobredistensión pulmonar. Ahí están la bronquitis crónica, el asma, el enfisema, sobre todo el enfisema, también la bronquitis crónica. Entonces, mira, el paciente puede meter el aire, hay una obstrucción parcial o difusa de todo el calibre bronquial, sobre todo en el asma es difuso, ¿sí? En la bronquitis crónica, bronquios medianos y pequeños, ¿sí? Entonces lo que hace es un mecanismo valvular del síndrome obstructivo. ¿Por qué? Porque fácil pasa el aire en la inspiración, ¿sí? Pero se ocluye en la expiración. Y este cambio de presiones fácil, ¿no? Broncodilatación, de pasar el aire en la inspiración, pero retenerse el aire en la expiración, infla el alveolo, se atrapa el aire, aquí tienes air trapping de los ingleses o retención aérea en nuestro idioma, entonces sobredistiende el alveolo. Y eso acontece y es grave en el enfisema sobre todo, también en la bronquitis crónica. Entonces, estos individuos en muchos libros son analizados, caracterizados, descritos, ¿sí? Como síndromes de sobredistensión pulmonar o pacientes con sobredistensión pulmonar, entre los cuales casi siempre se estudia la bronquitis crónica, por el tabaco casi siempre, y el enfisema. El asma temporalmente integra el síndrome obstructivo bronquial, mientras dura el episodio de asma, que lo vamos a estudiar el lunes o martes. ¿Qué mecanismos pueden obstruir el bronquio? ¿Sí? La contracción del músculo liso de las vías aéreas. Aquí, por ejemplo, este mecanismo es del asma. Por liberación de mediadores químicos, hay un reflejo vagal persistente, sí que provoca una broncoconstricción y hay retención aguda o crónica del aire en la vía aérea, ¿sí? Y provoca una obstrucción bronquial, el asma. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que actuar con fármacos que rompan ese espasmo bronquial y vamos a dar, por ejemplo, agonistas beta, medicamentos que van a romper, ¿sí? Esa broncoconstricción. Vamos a dar medicación broncodilatadora. También van a provocar obstrucción bronquial, la bronquitis crónica, que tiene una inmensa cantidad, litros puedo decir, de secreción bronquial, que por la inflamación de los bronquios están inflamados. Y al final, como están inflamados los bronquios, obviamente la pared del bronquio está edematosa, se ha hinchado por la inflamación.
y eso ha disminuido el lumen bronquial. Y la presencia de secreciones ha engrosado la vía aérea. Esto acontece tremendamente en las bronquitis crónicas, neumonías, etcétera. Se engruesa y provoca un mecanismo de obstrucción bronquial. Hay también a veces pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ¿sí? Que reducen u obliteran el lumen bronquial por fenómenos fibróticos. O sea, hay fenómenos de estiramiento que algunos haces fibróticos provocan una ligera obstrucción bronquial. Y sobre todo, como en el alveolo sobredistendido y que llega a romperse, se rompen trabéculas colagenóticas y elásticas a nivel de todo el campo alveolar y se han formado más alveolos gigantes, a lo que llamamos enfisema, por ruptura de tabiques interalveolares, ¿sí? Estos tabiques te generaban elasticidad, impedían que el alveolo se infle demasiado. Pero como se han roto, entonces van a provocar, ¿sí?, mayor obstrucción bronquial. Multifactorial. Bueno, es una mezcla de cada uno de estos otros factores que te he ido señalando y explicando. Entonces, las consecuencias del síndrome obstructivo bronquial, o sea, de los temas que vamos a ver, bronquitis crónica, asma, enfisema, seguramente el síndrome obstructivo bronquial con el tiempo va a provocar una hiperinsuflación pulmonar, o sea, el pulmón se va a quedar sobredistendido. Va a estar aumentada la compliance, ¿sí? O sea, va a ser un pulmón súper complaciente para el aire porque se ha hinchado, pero va a estar disminuida la elastance. El pulmón ya se ha roto por la hiperinsuflación pulmonar, se han roto muchos tabiques interalveolares. Entonces el pulmón ha quedado sobredistendido, sobreinflado, un tórax en tonel. Y es lo que vas a ver en los hospitales, pacientes que tienen el tórax grandote, un tórax en tonel, ensanchado en sus diámetros superinferior, lateral, hasta anteroposterior. Casi siempre estos pacientes, por la hiperinsuflación pulmonar, van a ser un tórax en tonel, tienen pulmones gigantes, pero lamentablemente inservibles porque no hacen un adecuado intercambio de gases. Hay alveolo, pero no hay capilar, porque los capilares estaban en los tabiques interalveolares. Entonces no hay intercambio de gases. Por lo tanto, va a haber hipoxemia, hipercapnia. Obviamente va a disminuir la fuerza musculatoria e inspiratoria porque las trabéculas se han roto al inflarse los alveolos. Entonces el individuo va a sufrir para respirar, va a aumentar el trabajo respiratorio. Y eso les desespera a cualquiera, la falta de aire desespera. ¿Sí? El síndrome obstructivo bronquial va a provocar una mayor sufrimiento sobre todo de salida del aire, de la vía aérea. El individuo, te he dicho, con el síndrome obstructivo bronquial puede inspirar, lo que no puede es expirar, no puede sacar el aire. Hay también en el síndrome obstructivo bronquial una serie de trastornos ventilatorios-perfusorios, de la ventilación-perfusión. En algunos la obstrucción es reversible, como en el asma, das medicación y es la obstrucción es reversible. O es un proceso inflamatorio severo que con medicación antiinflamatoria, antibióticos, puedes disminuir el edema de la pared bronquial. Pero a veces es irreversible porque están rotos los tabiques interalveolares como en el enfisema. Entonces vamos a decir que es una obstrucción irreversible. La hiperinsuflación pulmonar en el síndrome obstructivo bronquial y toda la sobredistensión pulmonar, aumento de la compliance y disminución de la elastance, van a determinar fenómenos adversos como el aumento del trabajo respiratorio, que ya te he mencionado,
va a haber disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios, ¿sí? Y sobre todo van a primar los expiratorios, porque el aire en la inspiración entra, pero lo que no puede es salir en la expiración. Y eso va a generar un aumento, peor todavía, de resistencia en la vía aérea para sacar el flujo expiratorio. Muy bien, el síndrome obstructivo bronquial va a provocar mayor trabajo respiratorio, mayor falla ventilatoria, todo eso va a acarrear a una hipoxemia, hipercapnia. Igualmente, el síndrome obstructivo bronquial va a provocar alteraciones a nivel alveolo capilar, o sea, de la ventilación, de la perfusión. Van a estar aumentadas la capacidad residual funcional en un segundo por espirometría. Va a estar disminuida ya la fuerza muscular por tanto trabajo muscular. Y al final, como hay hipoxemia y hay hipercapnia, reflejamente la vasculatura pulmonar va a ser vasoconstricción y con el tiempo va a llegar a la falla cardíaca. Y no solamente va a fallar el pulmón, también va a fallar el corazón. Y entonces va a ser una enfermedad en la cual está fallando el corazón y el pulmón, a lo que llamamos core pulmonale, que lo vamos a estudiar en un bolo aparte. El síndrome restrictivo pulmonar, en el cual aquí el pulmón no puede inflarse por multitud de causas. Puede ser por depresión del centro respiratorio, por trauma, por un tumor cerebral, por un edema cerebral, o trastornos de las vías motrices por, ¿qué te puedo decir? Por un tórax, por trauma, tórax traumático, o fracturas costales, o enfermedad de Guillain-Barré musculares, ¿sí? En las cuales está paralizadas los nervios y los músculos, o enfermedades intersticiales pulmonares como la fibrosis pulmonar, o el edema agudo de pulmón, la congestión pulmonar, hace que el pulmón no pueda inflarse. O trastornos de la pleura y el diafragma, como es por ejemplo, el neumotórax. El neumotórax puede disminuir, puede estar, como decimos vulgarmente, ¿sí? El pulmón puede estar roto, ¿no? Y obviamente que se va a inflar si está roto, está con con una ruptura del parénquima pulmonar, lo que conocemos con el nombre de neumotórax. No va a haber una amplitud respiratoria adecuada, no va a haber distensibilidad pulmonar, no se puede inflar el pulmón, por lo tanto va a haber fallas respiratorias, va a haber un mayor trabajo respiratorio, si es gasometría, obviamente va a estar con hipoxemia, hipercapnia. En el síndrome de bloqueo alveolo capilar, aquí es facilito, a nivel de la membrana alveolo capilar se va a llenar de agua. Y ahí vamos a estudiar muy fácil, sí, el edema intersticial, el edema agudo de pulmón de origen cardíaco y de origen no cardíaco. Hay otras causas que pueden bloquear a nivel de la membrana alveolo capilar, como es el cáncer, las neumonitis intersticiales por virus, ahora lo que estamos viendo, la COVID puede ser también aquí, la fibrosis intersticial ocasionada por fenómenos como la neumoconiosis o el mal de Mina, ¿sí? Que van a provocar una circulación pulmonar rápida. Al final, el síndrome de bloqueo alveolo capilar va a provocar trastornos de hipoxia, hipercapnia, hipodifusión, no hay una adecuada saturación de la sangre. Anterior. Aquí vamos a estudiar patologías como el edema agudo de pulmón, ¿sí? Vamos a estudiar el de origen cardíaco y el edema agudo de pulmón de origen no cardíaco, el SIRPA. Ahí lo vamos a estudiar en las próximas clases. Aquí vamos a estudiar el síndrome de efecto de perfusión al final en los mixtos, la embolia pulmonar. Es todo un bolo explicando esto. Y el síndrome de desproporción ventilación-perfusión lo vamos a estudiar en las neumonías. Creo que con eso es todo. He concluido la clase del día de hoy.
Y voy a darme tiempo para preguntas y respuestas. Voy a detener la grabación. Adelante, jovencitos, por favor, si tienen alguna pregunta. Aunque todo esto, como les he dicho, en medicina es repetitiva. Nuevamente vamos a ver a partir de mañana o del lunes o de la próxima clase, vamos a ver el asma, el enfisema y la bronquitis crónica. Vamos a repetir todo el síndrome obstructivo bronquial. No se preocupen, y eso es lo bonito de la medicina. Tanto repetir, uno aprende. Pero si quieren algo que les aclare, adelante, jóvenes. No hay nada, jóvenes, entonces por lo menos nos podemos despedir. Quiero estar seguro de que han oído la conferencia bien. Sí, doctor, se escuchó bien. Ya, gracias, Isabel Patricia, muy amable. Buenos días, jóvenes. Buen día, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor, que tenga luego. buen día. Buenos días, gracias, gracias, muy amables.